Arrancamos, que ya un poco, ya hemos dejado unos minutos de cortesía y nada, os presento un poco pues tenemos a Ana de Tourist School, a Jordi de Maslits y a Gonzalo de Scuba Finders, que en este sentido son tres proyectos que pasaron la fase SEED y lograron una ronda de inversión. Y nosotros un poco hemos querido lanzar este webinar porque siempre hacemos webinars muy enfocados a business angels, fondos de venture capital, financiadores, al final, o vehículos de inversión, donde muestran un poco su visión, lo que buscan, lo que quieren, cómo evoluciona el mundo del venture capital y cómo está el ecosistema. Pero también queríamos dar una visión más asociada a, en este sentido, cómo lo vive el emprendedor, ¿no? Y cómo lo que conlleva el esfuerzo el focus, ¿no? O el desenfoque que conlleva realizar una ampliación de capital. También demostrar que es posible, ¿no? Que no es una cosa que a veces se nos hace una montaña, porque captar el cliente o captar talento es algo que de alguna forma no es que sea fácil, pero de alguna forma estamos quizá más acostumbrados. Captar un inversor es algo muy nuevo y quizás es la primera vez que se hace cuando te enfrentas a un inversor profesional en una ronda seed. Esa mentalidad, la tipología de inversor, pues mira, pues Gonzalo lo trabajó con un crowd equity, ¿no? Es decir, tenéis, Jordi también concentra Business Angels y Venture Capital, Ana también. Bueno, un poco en este sentido, mostrar un poco vuestras experiencias y por eso, pues, os agradezco, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo, que sois emprendedores y vais ocupados. Pero en este sentido creo que será muy útil, ¿no? Entonces, nada, un poco empiezo por ti, Ana, por Ladies First, ¿no? Y nada, coméntanos un poco cómo fue este proceso de ronda inicial, cómo se planteó, si tuvieras que rápidamente dar dos o tres tips de learnings a un poco a los emprendedores que están ahora presentes y los que van a escuchar eso de forma síncrona. Dinos dos o tres tips así para arrancar, y a partir de aquí vamos construyendo. Pues mira, a mí lo primero lo que más me sirvió es cuando, porque nosotros tuvimos que pivotamos, ¿no? Y en ese pivote que hicimos, Sí, dijimos, bueno, pues vamos a construir ya un SaaS B2B y esto pues sí tiene sentido, puede ser escalable este nuevo modelo de negocio y tiene sentido ir a inversión, ¿no? bien, Y ahí lo primero que hice, que fue cuando me explotó la cabeza y empecé a entender un poco este tema, bien, fue reunirme con otro emprendedor que ya había vivido antes una ronda bien, o varias rondas, ¿no? Entonces, ahí yo entendí sobre todo a nivel de cómo presentar el modelo de negocio a un inversor, qué métricas son las que busca, porque yo vengo de un negocio, yo antes de montar Turischool tenía mi otra startup o otra empresa que monté yo, que me endeudé yo y que vendí. Entonces, no, yo no fui a inversores, no fui a business angel, no fui a fondos, no fui a nada. Y crecí por la propia inercia del negocio, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues tenía que cambiar un poco mi mentalidad y lo primero que hice fue eso, ¿no? Pasar de un negocio quizás más tradicional, que es del que yo tenía más experiencia y más métricas de PIG y balance y demás, a pasarlo a unas métricas ya que son las que miran, ¿no? De escalabilidad, de crecimiento, más allá de ingresos y gastos, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, para mí, yo creo que lo principal, primero, antes que nada, hablar con dos, tres personas, si puede, aunque sea una, para que te expliques tu experiencia, cómo presenta, qué importancia le da, porque, por ejemplo, había una cosa que me explotó, ¿no? Le decía, claro, yo venía de empresas rentables por sí solas, ¿no? Yo que mi objetivo es ser rentable, no era crecer mucho, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, con este dinero, no sé qué, dice, ojo, yo con ese, me dijo el emprendedor, dice, yo con ese dinero que tengo en el banco contrato a cuatro comerciales, ¿no? Y yo decía, pero bueno, que si contrato a cuatro comerciales, en un mes me he quedado sin dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues cambiar un poco esa mentalidad fue para mí clave para yo después afrontar claro. una ronda. Es decir, un poco fue ese momento de pivotaje en primer lugar, te fuiste al barro como buena emprendedora de hablar con gente que lo había hecho
y mm, lo primero que te chocó es esta visión de escalabilidad y growth más que de rentabilidad, ¿no? Que esta es una dicotomía, exacto, ¿no? La exacto, dicotomía de exacto. entre soy rentable o voy a crecer, porque las dos cosas, pues a la vez es muy complejo, ¿no? O Mm. sea que, bueno, viviste un poco este shock, ¿no? Es decir, oye, Y esto no me costó un valoran, poquito. no valoran lo clásico esta gente, ¿no? Valoran aquí Sí, el growth y vamos a fuertes y vamos a crecer mucho, ¿no? mm, Dinos, Jordi, un poco dos o tres tips que has vivido. Tenéis buenos cap tables todos, ¿eh? Buenos inversores. ¿Cómo viviste un poco? Dos o tres learnings rápidos para empezar, Vale, el primero y ahí te diría, Jordi, o sea, el entorno clave. O sea, ¿vale? yo creo que al principio no teníamos ni idea y íbamos un poco en lo mismo que le pasaba, ¿no? A Ana, oye, pues ponía EBITDA en los decks, ¿no? Pues cosas que luego, claro, luego un inversor profesional te dirá, ostras, pues no estar entendiendo de qué va la película, ¿no? Entonces, yo creo que uno, el entorno, o sea, en lanzadera, hablando con gente, ¿no? Otros emprendedores, contactos, etcétera. O sea, yo eso fue clave. Y luego yo creo que el foco o sea, en el primer sí, ¿no? En tener muchas conversaciones y en conseguir un sí, ¿no? O sea, yo me di cuenta que en cuanto conseguimos el primero, ¿no? Que en este caso fue Tom Horsey, ¿no? Con EON, ¿no? Que lidera, pues, Eonic Fund, que es un, pues, fondo reputado, ¿no? En España. Y después de eso todo fue, no voy a decir más fácil, pero sí que fluyó mucho más, ¿vale? Que es verdad que nos estábamos dando portazos y portazos y portazos, y cuando tuvimos un primer sí o un primer term sheet, ¿no? O interés serio, ahí es cuando todo ya, sin duda, pues desatascó, ¿no? Y empezó a fluir. Sí. Yo diría Claro, un poco eso. aquí, hostia, esto es muy importante, ¿no? Lo que estás comentando es enganchar el que lidera, ¿no? Es decir, Sí, venga el no, y cuando encuentras un sí, fondo referencia que lidera, ostras, se te abren las puertas de una forma totalmente. ¿no? Sí, que no fue fácil, ¿eh? Que fueron meses, ¿eh? Me refiero que al final no fue, o sea, al principio fue casi que un no, ¿eh? O sea, al principio fue un no porque nosotros la historia es que empezamos también en un modelo de agencia. Entonces, claro, íbamos con una tesis, digamos, de un modelo de negocio SaaS cuando éramos una agencia y esto a los inversores pues les asustaba, ¿no? Porque te decían, ostras, los múltiplos, ¿no? Con agencia no me dan, ¿no? Y tengo el miedo de que te conviertas en una agencia muy grande, ¿no? Que vale, vas a ganar dinero y vas a ser un buen negocio, pero no es un SaaS B2B para hacer un múltiplo de por X, ¿no? Entonces, claro, fueron meses de pelea, de no, oye, de verdad que vamos a ser un SaaS y tal. Al final, oye, pues ahora puedo decir que lo hemos conseguido, pero sí que el primer sí. Ostras, y luego incluso algunos que nos habían dicho que no, dijeron, ah, pues ahora sí, ¿vale? O sea que también Claro, esto es curioso. el efecto pingüino, ¿no? Que se llama, Total. a la que enganchas el sí, luego te salen amigos. Esto pasa, ¿no? Es decir, vas muy mal, muy mal. Mucho no, mucho no, mucho no. Están preparados mentalmente para recibir Sí, muchísimo sí, no. Y luego empieza la cosa a traccionar y haces overfunding, ¿no? Superas un poco entonces el importe que querías. totalmente. Es Eso increíble. nos Eso pasó a me pasó. nosotros también. El Esto también último día de la los- ronda, con lo que nos había costado, de repente entraron otros 15.000 euros ahí. esto es como O los sea que hay donetes, FOMO, ¿no? hay FOMO. Los donetes te Mm, salen amigos por todos los lados cuando la cosa va bien, ¿no? Cuando... totalmente. Bien, Sí. bien, bien. Vale, pues buenos learnings, ¿no? Encontrar el lead and best of, esto mucho no, y el lead and best of, ¿no? Y tú, Gonzalo, Mm. ¿tienes algún learning, va, que hayas vivido en este proceso? Yo les diría que quizá lo más importante es primero centrarte en el negocio y centrarte en conseguir buenas métricas, ¿no? Nosotros nos cambió bastante la película cuando empezamos a conseguir retornos de inversión sobre ciertas inversiones en marketing que estábamos haciendo. Buenos retornos, además, y de hecho esto vino después de un viraje del negocio. Al principio pues, nos centrábamos en vender cursos e inversiones, unos tickets pequeños, y en un momento dado pues, nos pusimos a vender viajes completos de buceo con todo incluido y nos empezó a funcionar bastante bien, ¿no? Y empezar a enseñar estas métricas a los inversores es lo que nos empezó a funcionar, la verdad. Y una vez sí ya he conseguido el primer interés de los inversores, un poco en línea de lo que cuentan mis compañeros, cuando tienes los primeros tickets de algún inversor profesional y la cosa empieza a funcionar, entran más inversores interesados, un poco por la referencia de, bueno, si esta persona ya lo ha validado, me puedo fiar un poco más, no quiero ser el primero, ¿no? Y un poco el FOMO también funciona, pero nunca llega si no hay unas métricas detrás y si no hay una cierta atracción, ¿no? Por lo menos en mi sector, que yo creo que al final también
Sí, he aprendido que cada uno tiene su negocio, ¿no? Y a lo Sí, mejor hay una empresa que tiene un negocio que está súper de moda entre los inversores y tal, y a lo mejor hablando de IA, de agentes o de lo que sea que esté de moda, porque cambia cada 2 por 3, ¿no? Te hacen caso y invierten. En mi sector, que es un sector que quizá ahora no está tan de moda, nos costó llegar a buenos acuerdos hasta que realmente pues, había una facturación detrás y unas métricas buenas. eso es importante, y más en España, ¿no? Es decir, el inversor profesional sin métricas o product market fit es muy difícil que invierta y a no ser que, bueno, que seas un emprendedor que sí, ya lleva, ex Google. Sí. lleva Ahora que seas ex Google. tres empresas de éxito y mira, la cuarta que lanzas ya, pues no tienes tanta validación, pero la tienes anteriormente, o es verdad que en España cuesta. Entonces, ese maximizar la ronda, las opciones o la probabilidad va muy asociado a cómo tracciona el proyecto, ¿no? Ya que comentas esto, Gonzalo, si podéis describir rápidamente a qué se dedican vuestras empresas para situar la audiencia también, eso también sería interesante, que hemos empezado muy Sí, a sí, sí, sí. saco, ¿sabes? Sí, nosotros hoy Sí, somos una agencia de viajes especializada en buceo y nuestra misión es facilitar la práctica de cursos, inmersiones y viajes de submarinismo, todo incluido, a vale. buceadores mediante un e-commerce con disponibilidad y precio en tiempo real y agentes de viajes especializados. Hostia, te lo tienes aquí yo bien entrenado el pitch, ¿eh? Se nota que has estudiado, ¿eh? La Bien, misión bien. es, además que estamos ahora haciendo lo de cuerpos teóricos y Ah, vale, justo vale. la Sí, sí, semana sí. pasada lo estuvimos La trabajando y tienes, lo tengo fresquísimo. la tienes fresca, ha quedado muy claro, ¿eh? Es decir, si todo lo que sea bajo el agua, vamos a contigo, ¿eh? Eso, Eso claro. es. Bien, La, ahora la- un la poco corta es hacer que bucear sea fácil. Esa es la, bucear la que sea sencilla. fácil, todo lo que es antes de bucear, ¿no? Luego bucear debe ser, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Bien, un poco, Ana, ¿qué hace vuestra compañía? Bueno, pues Turischool es una plataforma de formación y onboarding para hoteles y restaurantes, principalmente el sector hostelería. Y al final lo que hacemos es cubrir todas las necesidades formativas que pueda tener este tipo de empresa, desde el desarrollo de talento por equipos, por puestos, por departamento, la digitalización de todos sus procesos para agilizar esos onboarding de nuevos empleados, porque es un sector con una alta rotación. Y toda la parte de formación obligatoria también la cubrimos, porque además es un sector súper regulado, por ejemplo, manipulación de alimentos, alérgenos, primeros auxilios, que son formaciones que tienen que tener, pues también las cubrimos. Entonces ahí cubrimos todas esas necesidades y nos convertimos en un solo proveedor que cubre todo lo que pueda necesitar, ¿no? Este tipo de empresa. Bien, muy bien, Bueno. entendido, genial. Vale, Jordi, dinos tú un poco tu concepto. Sí, nosotros somos una plataforma, ¿vale? B2B, ¿vale? Para, digamos, los equipos de ventas, sobre todo, pues, hispanos, tanto en Latinoamérica como España, para ayudarles, el resumen corto es a vender más, ¿vale? Entonces, Vale. agrupamos muchas señales del mercado, están siguiendo a tus competidores, han cambiado de puesto, con los datos de contacto de los decisores que te interesan, y digamos que la IA de Maslit, entre otras muchas cosas, recomienda a los equipos comerciales a quién deberían de contactar, por qué, ¿no? Y sus datos directos, ¿no? Y además nos integramos con el CRM y demás. Y al final, o sea, el objetivo de todo es, el concepto es muy fácil, ¿no? Es más difícil hacerlo, pero es que generen más oportunidades B2B nuestros clientes. Vender más en el B2B, genial. Bueno, es interesante un concepto que habéis expresado, ¿no? Hacéis cosas terrenales. Se pueden hacer rondas teniendo empresas que hacen cosas tangibles, terrenales. No tiene que ser aquello, la cosa más... no tengo que lanzar satélites al espacio, ¿no? Es decir, que también, que eso también puede hacer, pero que realmente tenéis unas actividades mercantiles que, oye, pues desde que son sensatas, que son claras, que son tangibles y que también desde con tecnología y un poco digitalización y AI también integrada se pueden escalar, ¿no? Se pueden llevar al siguiente terreno, ¿no? Merci. Nada, comentaros, os quiero lanzar una pregunta, ¿no? ¿En qué nivel os ha desenfocado de vuestro día a día, ¿no? Y yo aquí discrepo un poco y hago un poco de intro, ¿no? Es decir, muchas veces me encuentro muchos fundadores que me comentan, no, es que esto me está, la ronda, la ampliación de capital, este proceso de 6, 9 meses, podemos comentar vuestras experiencias en cuanto a tiempo, me desenfocan completamente de lo que es el negocio. Bueno, yo también creo que hacer una ampliación de capital o llenar la caja
forma parte de lo que es la empresa, ¿no? Es decir, que Sí. también tiene que estar ahí en la agenda, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que desenfoca, ¿no? Del día a día operativo, de vender, de fichar talento, de crear producto, de sacar procesos. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué tiempos habéis tardado? Y a qué nivel os ha desenfocado un poco de lo que sería vuestra actividad mercantil? Ahí, mira, yo Mm, quiero puntualizar en ese desenfoque que es normal que pase, Sí, porque nosotros nos hemos, a veces, dependiendo de cómo te cojas emocionalmente, te castigas más o te castigas menos, ¿no? En ese desenfoque mm, del negocio. Y ahí, por ejemplo, es normal, porque sobre todo al principio, yo no sé cómo están Jordi y Gonzalo, pero tanto mi socio fundador como yo somos personas que estamos trabajando en el día a día en la empresa, es decir, que no estamos ajenos a ningún departamento. claro. Llevamos departamentos concretos, ¿no? En este caso mi socio lleva ventas, yo llevo más las operaciones. Entonces, claro, eh, el desenfoque pues es un problema a veces para el negocio dependiendo de la época, pero a nosotros, por ejemplo, ahí sí ha dado algún problema, pero sobre todo para el negocio de desenfoque porque es que somos todavía muy necesarios en el día a día. Claro. En esta mm. fase. En otra fase, yo conozco a otros emprendedores que uno de los socios cofundadores se puede dedicar a buscar pasta y claro, eso es lo ideal. Claro. Pero en este caso, en mi caso, al menos en el mío, en el de Jesús, incluso No, muchas veces nos lo teníamos que repartir, que ya ve tú a esto, voy yo a lo otro, porque es que en ventas necesito estar o yo necesito estar en operación o lo que sea, y no podíamos salir, ¿no? Mm. ¿y qué tardasteis un poco, Ana, en todo el proceso? ¿Cuánto tiempo, el ciclo completo más o menos de Sí, decir, oye, pues algo a realizar una ampliación de capital, a irme al notario, un poco pues la primera ronda flipamos de lo rápido que lo hicimos, pero yo creo que ahí se mezcló un poco todo, el estar donde tenías que estar en el momento que tenías que estar. Nos la Bien, jugamos un poco y déjame que lo cuente porque es muy gracioso y es un bien. poco el, el, la clave de si no sabes ir o no ir, ve. Porque a mí me escribió un amigo, me dice, tía, hay un evento de inversión súper potente en México. Yo acababa de hacer el cambio y acababa de hacer el deck, no se lo había pasado todavía a nadie. Vale. Y me fui a México, hice el pitch en México y justo en ese evento, en Cozumel, allí en Cancún, había un inversor de Andalucía, de Sevilla, que es de donde estoy yo, que Yes. que fue quien invirtió en nosotros, junto con un business angel que yo ya con él había hablado porque me conocía de mi anterior empresa y siempre estaba, pues tal, si montas algo, cuenta conmigo, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues mm, estuve en ese momento. Si yo llegaba a coger, porque además nos venía en un momento fatal de caja, no teníamos un centavo, Ujú. y fue como decir, ¿qué hacemos, tío? Porque ir a México, el avión los niños teníamos que hacer encajes de bolillo porque mi socio, además mi pareja, y tenemos niños Ujú. pequeños que no se pueden quedar en casa solos, total, que nos la jugamos un poco y nos salió bien. Entonces, por eso simplemente quería contarlo porque me Qué parece bueno. increíble, ¿no? Y fue en mayo y a final de junio yo estaba firmando en Ostras, notaría. express total, ¿eh? Muy bien. Pero fue pichar y cortar. Eso no suele pasar, es decir, No. no nos dio tiempo a Mm, buscar más, porque íbamos buscando 200.000 euros y los conseguíamos. O sea que fue una suerte, la verdad. Que yo estoy muy agradecida Es- también a estos primeros inversores, a este pequeño fondo y a Ángel, ¿no? Que es el business angel, porque claro, confiaron en un momento en el que nosotros estábamos de transformación en la empresa y fueron los que nos dieron el impulso para probar realmente este nuevo modelo de negocio, que ya era un B2B y pasábamos de un transaccional a un B2B, ¿no? Verdad que Total. teníamos buenas métricas en el transaccional y eso daba confianza, pero bueno, aún así fue muy rápido. Ya la segunda, Jordi, no ha sido tan bonita. ujú, ujú, Ha sido más dura, ¿no? El, ¿En qué el sentido? 50% de la ronda sí, fue muy rápido también. Pues bueno, yo qué sé, yo creo que dimos con los primeros fondos que querían entrar, que ya nos conocían de la primera ronda, ya empezábamos a hacer como un poco de ruido como startup y ya sí nos conocían algunos fondos. Entonces ahí pues el primer 50% guay, pero ya después nos costó mucho trabajo
De hecho, prácticamente ha sido un año. Un año. Un Bueno, año. también el contexto es diferente, ¿no? También hay Ha que cambiado que totalmente. ver un poco en qué momento inicias el fundraising, cómo se encuentra el mercado del capital riesgo, esa parte Totalmente. también influye, ¿no? Sí. Un poco en este sentido, Jordi, ¿os ha desenfocado mucho el día a día, la ronda? ¿Cómo os ha afectado a vosotros en esa casuística? A ver, nosotros hemos hecho dos, ¿no? La primera sí que es verdad que los primeros 200.000 fueron bastante duros, ¿no? Conseguir el ¿Vale? primero y tal. Lo bueno es que ya teníamos un equipo, ¿no? Que en ese formato agencia, ¿no? Que escalábamos y demás, que el dinero lo necesitábamos para pivotar. Entonces sí que es verdad que tenemos un equipo que en el día a día, o sea, siempre ha sido muy, ¿no? Ha solventado todo lo que salía. Entonces, bueno, no desenfoco tanto, yo creo que nos enfoco mucho en entender el negocio y sentar bien las bases, ¿no? Porque al final yo creo que hay muchas cosas que no te planteas, ¿no? Y cuando vas a una ronda que te preguntan ciertas cosas o que tienes que sacar ciertos documentos y tal, te hace replantearte un poco muchas cosas que no las habías ni pensado, ¿no? De, oye, ¿y por qué este modelo y no este? Oye, ¿qué puede ser a largo plazo más sostenible? Y muchísimas cosas que no piensas, ¿no? Entonces, yo creo que fue más positivo que negativo en esta parte, en la primera, ¿vale? El tiempo, la dedicación, entender el negocio, ¿no? De hablar con esos inversores y hacer esas ventas, ¿no? Porque no dejan de ser ventas, ¿no? Al final está vendiendo el proyecto y seguramente la más complicada, ¿no? Que he podido hacer. Y la segunda, en cambio, pues no desenfocó prácticamente nada porque fue follow on aparte de, ¿no? Que fuimos a Seed Rocket y tanto con Draper, con Eonic, follow on, y fue algo bastante ágil que, vamos, desenfoqué un poco nada, diría, poco nada. Vale, genial. Ahora comentaremos un poco esa parte también de ecosistemas, ¿no? Poco, Gonzalo, y en tu caso, ¿cómo te la lió mucho la ronda o no? O yo siempre os veía. Bueno, sí, no. Sí, sí, no, Sí, ¿eh? no. Por un lado es verdad que si lo ves si ves el Big Picture, ¿no? Y ves todo, bueno, esto sí que fue una ronda bastante larga, y ves la imagen completa y dices, joder, pues durante este proceso me he ido dando cuenta de muchas cosas y el output es que le hemos dado una vuelta de 360 grados al negocio y la facturación ha ido subiendo y subiendo, ¿no? De alguna manera teníamos esa presión que queríamos llegar a unos ciertos números, a unas métricas y tener algo de facturación demostrable y con buena pinta para los inversores y realmente estábamos en un momento de caja, realmente el 2024 ha sido todo un año con una caja muy apretada, al límite prácticamente diría yo y eso nos ha agudizado mucho el ingenio, ¿no? Ante la dificultad tan grande que vivimos durante todo el año, porque nuestro fue un año entero en esta situación, nos permitió darnos cuenta de dónde realmente está el negocio. Entonces, pese a que ha sido un proceso muy duro, y ya digo, todo el año 2024 ha sido un año duro, creo que el output es brillante y en contraposición pues estamos viendo un 2025 que prácticamente ahora cada mes estamos facturando más de lo que facturamos el año pasado entero. Entonces, realmente el contraste es brutal y el output es positivo. Bien, ok. Y un poco, ¿qué crees que es más difícil? ¿Captar el cliente, captar el talento o captar el inversor? Ta, 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 Difícil. tan. Depende del orden en que lo pongas. No, también, es verdad. Es decir, Claro, pero si ya tienes el cliente y el talento, el inversor es fácil. bueno, pues mira, esta pregunta, bueno, pues giremos la pregunta como tú las planteas. ¿Qué orden secuencial te hace la vida más fácil, Gonzalo? El talento, luego el cliente y luego el inversor, diría yo. Talento y cliente van muy de la mano, depende Claro, de, al fin, talento si lo tienes que eres, pagar. Sí, Tiene la mala costumbre de cobrar, ¿sí o no? Entonces, sí. ¿cómo lo sí, haces? ¿No? sí, Sin Sí. ¿no? sí, pero bueno, ahí talento, sí, Talento, cliente, nosotros por lo menos paralelo, ahí sí que tuvimos mucha suerte ¿vale? y encontramos, en nuestro caso, pues teníamos un comercial que nos ayudaba un montón, Sí. que entró pues cobrando muy poquito dinero y con buenos resultados, porque está muy alineado con lo que hacíamos y tuvimos mucha suerte con el talento, la verdad. Y luego vinieron los clientes y luego los inversores. Bueno, nosotros fue en este orden. Muy bien. Bueno, Un poco, Jordi, ¿qué te parece? Bueno, tú, claro, tú te dedicas a captar clientes, claro. yo pongo el cliente primero, claro. Yo pongo primero el cliente. Hay que Sí, poner sí. al jefe, ¿no? El jefe Claro. primero.
Cliente delante, vale, bien, Sí, total. muy bien. Talento y luego inversores. Además, yo creo que en la parte de cliente, con los socios fundadores, independientemente, o sea, yo empecé solo, ¿no? Y ahora sí que verá que tengo a mi socio Antonio, pero Sí, yo creo que siendo uno, dos o incluso tres socios, o sea, deberías de poder abarcar bastantes clientes, al menos en una etapa temprana, y el talento que luego venga. O sea, al final yo creo que también una cosa que nosotros quizás nos equivocamos es a veces contratar antes de tiempo, ¿no? Pensando que necesitas algo cuando realmente donde puedes sacarle más partido es de absorberlo los fundadores y que me refiero que es nuestra labor, ¿no? Y luego además te llevas un feedback del mercado, muchísimas cosas que son muy buenas y es bueno no perdérselas contratando a gente porque a lo mejor tienes cash, que no quiere decir que sea la mejor opción, ¿no? Totalmente. muy bien. Un poco, Ana, ¿estás de acuerdo, ¿no? Con este Sí, planteamiento. sí, 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 cliente, nosotros fácil cliente y ya después el talento. Muy Sí. bien. Bueno, los tres habéis participado en Lanzadera, ¿no? Y en otros ecosistemas también. ¿Cómo de importante y relevante es estar en un ecosistema acompañado para lo que es una ampliación de capital, ¿no? Es decir, el hecho de poder hablar con otros emprendedores, de tener itinerarios formativos asociados, de vivir, bueno, pues de esa experiencia que enriquece. ¿Cómo de importante es en estos procesos, más que ir un poco, estar fuera, desconectado del ecosistema y montarte la película por tu cuenta, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido esa ayuda, ¿no? Y bueno, sí, que learnings o qué conclusiones llegáis. Yo es... A nosotros Sí, Gonzalo. particularmente si es que Dale, como dale, no dale, nos dan dale. paso. Ahora yo, mira, yo soy muy caótico. A mí me gusta el caos, esto de tan ordenadito, guiones antes del webinar, todas estas cosas. A mí cuando me piden un guión, yo no lo hagamos, tú. ¿No? Esto tiene que ser un poco más Que vaya así. surgiendo, que vaya surgiendo. Dale, Gonzalo, dale. Está surgiendo tú Yo también. creo que el paso por lanzadera en este caso para nosotros nos ha hecho crecer mucho. O sea, sin focalizar tanto la pregunta en la inversión, yo creo que la inversión es una consecuencia, ¿no? Y hemos aprendido de muchas cosas, de ventas, de talento, de rondas de inversión, que también tiene su propia chicha interna y su propia teoría, y el mundo de los pitches y formaciones específicas, como yo recuerdo una con mucho cariño de Tony Vivendas para aprender digamos, exponer bien el pitch, las muletillas, son de cosas que vas aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que es un global, ¿no? Creces en todos los aspectos y en tanto en cuanto pues, mejoras como emprendedor y mejoras como empresa, al final pues, es más sencillo captar la inversión. Bien, Total. No, 100% de acuerdo ahí, yo. O sea, en lanzadera para nosotros, no, focalizando en la parte de la inversión, o sea, súper importante, porque de hecho hicimos el foro de inversión de Angels, ¿no? Que si no lo habéis hecho y no habéis hablado con Tony, o sea, recomendado, o si vais a lanzadera, hablar con Tony, porque realmente ahí estaban en el comité, digamos, del foro, pues actuales inversores nuestros y algunos que tuvieron conversaciones avanzadas, y luego además, pues todo lo que es el ecosistema, la validación del proyecto, ¿no? Que tengas ya oye, vale, han pasado un proceso, no están en lanzadera, no son cualquiera, ¿no? Yo creo que ha sido todo, o sea, la ronda es una de las cosas que más nos ha impactado lanzadera, o sea, la parte de financiación, sin duda, nosotros, ¿eh? Sí, sí. bien. O sea, esa parte ha sido realmente estructural, ¿no? El paso por allí, ¿no? Sí, Bien. Bueno, Ana, tú también has estado recuerdo que vuestro proyecto estuvo en Sweet Rocket, ¿no? Por Sí, ejemplo. también, Entonces, Roque, bueno, Lanzadera, también en el Cubo aquí con Telefónica en Andalucía, nada más arrancar. bien. Y pues yo qué sé, ya lo han dicho mis compañeros. Yo destacar que no tanto para inversión la ayuda, bueno, sí Roque sí está Mm, más focalizado en eso, pero sí en conocer otras experiencias, en ver cómo otros, incluso otros sectores y otras empresas están resolviendo ciertos casos y tú mm. poder decir, ostras, pues no me lo había planteado y quizás esto Eh, puede funcionar en mi sector también, ¿no? Y cómo te enriquece, cómo esa soledad de la que hablamos todos de los emprendedores, aunque tengas socios, ¿no? Pues también está guay, ¿no? Porque se generan debates y a veces pues cuentas cosas duras a otros compañeros te la cuentan a ti. Te das cuenta que estás más apoyado, ¿no? Que Sí. recibes esa parte, ¿no? Entonces, yo sobre todo destaco eso, el propio ecosistema. Yo creo que a nosotros, a mí personalmente, me ha ayudado tanto. Es decir, a mí ahora, por ejemplo, yo hablo con un montón de emprendedores, de gente que quiere empezar a emprender y no sabe cómo. Es que me da igual. Todas mis horas, bueno, obviamente todas mis horas no, pero
que empleo horas en eso porque a mí me han dedicado horas también, cafelitos en lanzadera. Sí. Entonces me encanta esa parte de cómo nos comunicamos, que en otros sectores no se da tanto, ¿no? Incluso dentro del mismo sector, entre competencias, a veces no se tienen esas comunicaciones, se aprende tanto, Sí, sí. se avanza tan rápido muchas veces que te dan un clic que tú no veías. Y a mí eso es lo que más destaco de este tipo de ecosistemas. Y me gustaría comentar el proceso mío también de cambio de mi Sí, sí. anterior empresa, cuando yo la fundé era 2011. Ujú. Yo venía, pues digo, una empresa, pues venga, hora y tal, y para adelante, ¿no? Y venía también de no estar dentro de ningún ecosistema. De hecho, me hablaron de la Startup Weekend, no sé si la conocéis. Ujú. O habéis escuchado hablar de ella, que es un fin de semana en el que se presentan una idea, se hace equipo y en ese fin de semana se desarrolla una idea, ¿no? Y aquí en Mm, Sevilla, pues se hacía tal. Y yo veía eso como diciendo, sí, claro, voy a ir yo, voy a dar mi idea, quién sabrá Dios que está escuchando. Claro, esa era mi mentalidad, ¿no? Cuando empecé a entrar en contacto con la gente de Startup Weekend, empecé a Sevilla App, que es una asociación de aquí también, total, que me empecé a meter en ese ecosistema startupero. mm, Ahí fue cuando me cambió un poco también la mentalidad, ¿no? Al contrario, habla lo más que puedas de tu idea con todo el mundo, valídala constantemente. Entonces, y a día de hoy me siguen viniendo mucha gente con ese miedo a hablar, porque tal, y yo al contrario, ¿no? Como no, tú habla, busca emprendedores, vete, que ahora con las nuevas redes sociales sabes en todo momento cuántos eventos hay en tu ciudad relacionados con emprendimiento y no hay problema, hay millones. Entonces Claro. yo siempre animo a eso, ¿no? Claro. A esa No, a relación. ver, es muy importante lo que estáis diciendo. Al final, el mundo de la empresa es un mundo práctico, es un mundo que Totalmente. no se puede teorizar demasiado, sino que es... Y todas las empresas tienen, bueno, relativamente los mismos problemas en las diferentes fases. Esto con matices y diferencias, pero en lo estructural es lo mismo, ¿no? Con el hecho de ir acompañado de ecosistemas es importante, ¿no? Enlazando con eso, ¿no? En este proceso en un proceso de fundraising, habéis mencionado, ¿no? Como conclusión que estar cerca de ecosistemas o meterse en ecosistemas es importante, ¿no? Y no estar aislado. Pero en este proceso de fundraising, contanos un poco lo que sería el funnel, ¿no? Es decir, ¿cómo empiezo? ¿Meto 100 en top of the funnel? Empiezo, ¿cómo abro contacto con esta gente que se dedican a la inversión? Es un puerta fría, alguien me presenta, voy por referrals, cómo voy aceptando mentalmente todos estos nos, cómo de vez en cuando recibo un medio avancemos y mm. sigamos, y hasta que encuentro este lead investor y luego me acompañan el resto. Y luego, ya que estamos, avancemos un poco más en lo que sería pacto de socios, ponernos de acuerdo en lo que sería la boda, ¿no? Irnos a notario y rematar, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Yo voy a hacer una ronda, hola, ¿qué tal? Tengo un proyecto. ¿En qué momento la lanzo? Habéis indicado que en ese momento que ya empiezo a tener product market fit y métricas, porque si no es muy difícil, ¿no? Ok, cuando ya tengo este elemento claro, me lanzo, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Para los que no lo hayan hecho nunca, como vosotros en su día, que fue la primera vez también, ¿no? ¿Cómo lo veis? Jordi, va, empieza tú ahora, va, que si Venga, te doy. no, ve, no, va. A ver, nosotros, yo creo que una cosa que nos fue muy bien, o sea, somos pro outbound, ¿no? Y puerta fría, entonces, ¿cómo no? Pues teníamos que sacar listados de más leads, ¿no? Y enviar emails a la gente. Yo me acuerdo que a gente del Venture Capital en España y tal, y a Business Angels, ¿no? Scrapeando los ebooks también, ¿no? Que hacías desde Advisor, ¿no? De Top Family Office, Top Business Angels, pues aquí también hicimos varias campañas que era rollo muy cortito, ¿eh? Yo me acuerdo el email, si alguien lo quiere, se lo puede pasar a la plantilla, de, oye, hacemos esto, facturamos, no sé, 13.000 euros en el Q4, ahora hemos hecho 39 y con Evita positivo. ¿Quieres que te cuente más? Es algo así, ¿vale? Súper corto. Y yo eso me abrió a lo mejor 30, 40 conversaciones, ¿vale? O sea, obviamente no es lo que más convirtió, eso es verdad, pero sí que es verdad que a nivel relacional
como de apertura fue muy bueno, porque luego con el boca a boca y tal, y la referencia de lanzadera, que justo había hablado con uno, no sé qué, no sé cuántos, acabó convirtiendo. O sea, eso fue algo que yo ahí hicimos bastante bien. Sí, sí, Tú total. implantaste el funnel de cliente Outbound Strategy que tú conoces bien, lo Lo trasladaste al mismo. funnel de Mailchimp. Lo mismo. Y de hecho, la tasa era muy buena, porque al final el trabajo, ¿no? Del que analiza proyectos y demás, o sea, es que se analiza el deal flow. Y si en Claro. vez de que me vengan por la web, ostras, yo creo que vas un paso más allá, ¿no? Y escribes directamente, te llamo y tal, ostras, a mí por lo menos, si fuera esa persona, yo pienso, me llamaría la atención, ¿no? Que no que deja un formulario el de que ya está. ¿No? Claro, eso es un buen learning, ¿no? Estamos a veces muy respetuosos o muy miedosos a contactar Mm. directamente a puerta fría y hemos de ir solo por lazos de confianza, Sí, que bueno, esto siempre ayuda, pero claro, estamos hablando que con gente profesional que su trabajo es analizar proyectos, con lo cual, totalmente, totalmente. Si claro, en verdad le estoy haciendo un favor, casi, ¿no? Porque claro, tiene que analizar proyectos y yo creo que le estoy poniendo un buen proyecto encima de la mesa, ¿no? O sea, bien. jolín, ¿por qué no iba a llamarle, ¿no? Se lo pongo fácil, ¿no? Un poco en este sentido, Ana, fue un proceso. ¿Cómo alimentamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo alimentamos este top of the funnel? Nosotros, pues el típico formulario en la web, eso sí lo hacíamos. ¿Vale? Sobre todo muchos eventos. Afortunadamente en España, tan solo en España ya tenemos varios muy enfocados a startups y emprendimiento, tanto en Andalucía, que nosotros vivimos aquí, como en otras comunidades. Entonces, pues hay viajecitos a estar Mm. presente, a que te vean después de referido, es decir, al final tu propio ecosistema, tus propias relaciones y emprendedores tienen un cap table ya, pues te presentan, si sabe que su fondo pues, está receptivo ahora o va a lanzar, eh, va a empezar a captar nuevas empresas y tal, porque muchas veces escribes en momentos en los que no tienes que escribir porque ya el fondo está cerrado o lo que sea, ¿no? Entonces, también esos propios emprendedores te van informando de cosas que no son públicas muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues un mix al final de LinkedIn también, por ejemplo, para nosotros es una red. Uy, tengo una mosca por aquí que me estaba La mosca directo. la mosca, cojones. Entonces, eso, ¿no? Pues LinkedIn la utilizamos tanto para nuestros clientes, que es un canal súper bueno para nosotros, como también para temas, ¿no? Y ahí una cosa que me dijeron al principio cuando yo empecé aquí, me dijeron, háblales y crea relaciones con los inversores, al igual que con tus clientes, al igual que con tus empleados, no solo desde el punto de vista, desde el momento en el que tú solo vas a buscar, sino empieza, oye, mira, ¿qué tal? Pues estos somos nosotros. Sin mucha pretensión a veces para Sí, que sepas quién eres. No es como, es que suena muy burro lo que voy a decir, no, pero a la cama no te va 0,2. sí, Bueno, Sí, ahora con Tinder a lo mejor, ¿no? sí, pero bueno, Pero sí, hay que tener un poquito de filtro antes, ¿no? Entonces nos ah, tenemos que conocer, ¿no? correcto. No te Así casas, no te pues, casas la boda sí que que haces no un... es solo el boom, Sí, sino que, bueno, pues conocernos, igual que ellos te conozcan. También es bueno saber y conocer a los fondos, a las diferentes personas que van a invertir en tu empresa, es muy positivo, porque eso lo claro, hacemos muy poco totalmente. desde el punto de vista de que necesito la pasta, voy a por este es mi foco, y muchas veces no nos planteamos a quién le estamos dejando entrar en casa. Totalmente. Estás diciendo cosas Y muy... eso bueno, lo vemos en la prensa con grandes startups, en la problemática que puede llegar a haber con los socios que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es importante, ¿no? Que no es solo que tú seas atractivo para el fondo, sino que el fondo sea atractivo para ti, con tu tesis de empresa, tus valores, porque después puede haber Sí, puede ser problemas. muy, muy, muy peligroso. No, a ver, sí. has lanzado muchos temas, ¿eh? Jordi había lanzado lo de perderle respeto al outbound, pero bueno, luego al final también es verdad que en el mundo de la inversión requiere un inversor profesional tiene que tener dos cosas, una tesis de inversión definida, que aquí yo creo que es importante que el emprendedor haga el trabajo de decir con quién encajo, ¿no? Claro, Y oye, si este fondo hace solo biotech, pues oye, no me voy a presentar allí porque no soy una claro. biotech. Entonces no,
Eso creo que es interesante, ¿no? Y luego lo que estáis diciendo, Ana, ¿no? Nutrir de información. El segundo aspecto de una inversión es tener mucha información, la máxima posible. Entonces, este elemento relacional de que vayan captando información sobre el proyecto o la empresa es fundamental en ese proceso de fundraising, ¿no? Y lo último que has dicho, ¿no? Cuidado con quién te metes en casa, porque un cliente, mira, si no encajas con valores con un cliente, le puedes decir que no sigues operando. Con el talento también puedes un poco de alguna forma desvincularlo, ¿no? Si no hay un encaje asociado. Pero sacarte un inversor que has cedido equity, eso es muy difícil. Complicado. En nuestra experiencia en participadas que hemos tenido donde ha habido problemas societarios, toda la energía de la compañía se va a solucionar ese problema interno y eso sí que desenfoca. No el fundraising, no, lo de solucionar este problema, ¿no? Entonces eso, entonces, para mí el check, yo siempre lo digo, oye, si queréis comprobar si nosotros somos buenos inversores o no, haced una cosa. Coged las empresas que se han muerto de nuestro portafolio y las llamáis. Y allá, bueno, haya habido tensión seguro, ha habido un proyecto que no ha salido bien, entonces, ¿cómo se ha comportado ese inversor? ¿No? Y ese cheque es esencial, esa due diligence al inversor es obligado, aunque la caja aprieta, ¿eh? ¿No, Gonzalo? Tenías la caja apretando, pero tenías que hacer estos checks, ¿no? También. ¿Cómo Sí. alimentaste este panel tú de inversores? ¿Cómo lo hiciste esto, Gonzalo? ¿Qué recomiendas? Hoja en blanco, empiezo una ronda, ¿qué hago? Bueno, ahí hoja en blanco empieza una ronda que hago, pues, para empezar a hablar con Family Friends and Fools, que ese es el primer paso. Y Bien, contárselo a alguien, ¿no? Lo primero, aprender de qué va esto de los pitches y de las rondas y primero formarte un poco en qué es todo esto, que al final tiene su miga y tiene su parte teórica detrás que pues tienes que tener esos mínimos. Paso dos, hablar con la gente cercana, la gente que pueda confiar en ti y que te va a dar sobre todo tu feedback sincero, ¿no? Porque muchas veces los inversores profesionales no te dan un feedback sincero, no, te dan excusas, o te dan... Entonces, vale, claro, pues, quien sí te va a dar feedback sincero y tal, y sobre todo, estamos hablando en el escenario de hoja en blanco y estoy empezando y tal, pues yo creo que ese es el paso uno, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, como, por lo menos como yo empecé a contactar inversores, pues fue buscando fondos, buscando contactos en Internet, buscando bases de datos, haciendo outbound y empezando a generar ese funnel. bien. Entonces tú recomiendas calentar un poco ese encaje con cercanía, ¿no? Y luego, a partir de llenar un poquito ya ese funnel con cercanía, ya ir abriendo más fuera, ¿no? Sí, y no solo por el funnel, sino también porque, o sea, precisamente fruto de ese feedback aprendes cosas, ¿no? Y el pitch, creo que la última versión que tengo es la versión número 27. Quiero decir que es un tema vivo, ¿no? Te vas Entonces, fogueando, ¿no? mejor empezar por ahí Claro. y ver cómo lo planteas. Y a partir de ahí, pues ir subiendo el nivel a otro tipo de inversores. Y también una cosa que has dicho importante, o sea, sin duda, cuajar con el inversor que es adecuado para tu tipo de negocio. Y para el momento histórico que tú tienes es importantísimo. Si estás en una fase de serie A, no vas a ir a inversores de pre-seed ni viceversa, ¿no? Eso es Claro. algo que es Sí. básico, ¿no? Entonces, revisamos los filtros básicos y a lo mejor te obsesionas con que tienes que ir a fondos y a lo mejor es que son business angels los que te van a ayudar en este momento, ¿eh? Que a lo mejor en el Sí, sí, futuro sí. pues son business angels. O a lo mejor tu negocio ni siquiera necesita inversión. Por Ese es ejemplo, otro tema que hay que plantearse, porque eso muchas totalmente. veces le das mucha importancia a eso y nosotros, por ejemplo, en el momento que tenemos ahora y tal, vemos que, oye, es un negocio que puede generar flujos de caja buenos Claro, y que quizá, pues, oye, no hace falta meterte en un modelo Facebook, ¿no? Que es no, como no, el totalmente. extremo y buscar una salida a bolsa. Hay que decir, oye, yo quiero tener mi negocio y sí, quiero facturar 1.000 millones, pero a lo mejor, oye, si puedo tener el 51 o el 75%, pues genial, ¿no? Y esto es muy bueno. Y esto me lleva a otro tema,
que también es importante, ¿no? O sea, no desperdiciemos la dilución, o sea, no regales tu empresa. Es decir, es súper importante que en estos escenarios en los que estamos empezando y tal, tú mismo te dices a ti mismo, joder, es que ojalá me compren, ojalá Sí, necesito el dinero y tal. No, oye, pero claro, el equity que tú tienes hoy, mañana va a valer mucho, mucho más, ¿no? Y no lo desperdicies. Y esto lo conecto con la financiación no dilutiva. Es decir, claro, hay más maneras de financiarse. Oye, totalmente. investiga todas las opciones. Sí, Yo, si puedo, oye, ojalá mi empresa se pueda financiar en adelante solo con financiación no dilutiva. Pero no tengo ninguna ganas de vender el equity, ¿no? Y creo que en una ronda de inversión y esto nos lo dijo Juan Roche, además, en una ronda de inversión el que celebra es el que compra, no el que vende. Y esto no me lo tomo muy en serio y creo que el que celebra es el que compra y que cuanto menos vendas de tu empresa y más puedes mantener, oye, mejor. Que tu modelo, bueno, pues genial, pero sí, hay que pensarlo muchas veces, antes de, bueno, Mm. de todo. lanzarte y no hacer las cosas porque sea una moda o porque creo que, oye, valida tu negocio, crece todo lo que puedas y diluye lo menos posible. Muy bien. Oye, estáis diciendo cosas muy interesantes, os vamos a encapsular. Aquí tenemos una cápsula de Gonzalo con todo lo que has dicho ahora. Vamos a lanzar una Mm. cápsula de 2 o 3 minutos de todo lo que has dicho. Has dicho cosas muy buenas, ¿no? Pero aquí, no, a ver, claro, totalmente, ¿no? Es decir, cuidado con la dilución, ¿no? Cuidado en ronda por ronda, ¿no? Al final, pues la empresa se tiene que financiar bueno, con el cliente, con el proveedor, si puede ser también de alguna forma se tiene que financiar con recursos no dilutivos o complementar y hacer una estrategia de coste de capital y riesgo financiero, minimizar las dos partes, ni todo deuda, ni todo cesión de equity, ¿no? Es decir, buscar un Mm. equilibrio, pero hay que buscar también este equilibrio y al final es lo que estás diciendo, ¿no? Al final la ronda yo creo que es interesante cuando estás en ese punto donde el cuello de botella es el capital. El capital financiero lo tienes todo, sabes captar el cliente, sabes captar el talento, sabes desarrollar producto y te falta un recurso para escalar, porque si no, claro, si cedes un trozo de la compañía y con ese capital automáticamente en poco tiempo no haces la empresa más grande, pues esa jugada no te ha salido bien, ¿no? Entonces esa Mm. reflexión es muy, muy importante, ¿no? Hacerla, ¿no? Mira, para ir cerrando, también me gustaría que compartierais un poco vuestra experiencia final en lo que sería la parte del pacto de socios, ¿no? Es decir, ya hemos encontrado estos inversores, parece que todo va bien, pero llega el momento de que seguramente el lead investor pues marca unas condiciones, ¿no? Ese pacto de socios que se hace en SIT es muy importante porque luego las diferentes ampliaciones de capital si hay en el futuro se basarán mucho en esa primera arquitectura de pacto de socios. Entonces, Mm. un poco, ¿cómo habéis vivido esta experiencia? ¿Ha sido dura? ¿Ha habido mucho tiki-taka a nivel de... ¿Ha habido mucha, no sé, negociación? ¿No? ¿Cómo lo habéis vivido esta parte? Mm. Mira, nosotros ahí en nuestro caso, Jordi, sí que yo creo que ha sido más fácil de lo que esperaba, ¿vale? Sí que es ¿Vale? verdad que porque encajábamos muy bien a nivel de valores, ¿no? Y de buscar ese punto medio a nivel de personas con los fondos, ¿no? Entonces, sí que verdad que fue más una conversación de, oye, ¿cuáles son vuestras, ¿no? Banderas rojas? O sea, que por aquí no pasáis, ¿no? Y cuáles son las nuestras. Y a partir de aquí, pues vamos a mirar una forma, ¿no? De estar en un punto en el que estemos todos cómodos, ¿no? Sí que es verdad que Bien. nosotros tuvimos una experiencia pasada que no llegó a pacto de socios, pero que era un órdago, quería decir, oye, tu socio tiene que tener tanto menos, ¿no? Y además vas a tener estas condiciones, en 24 horas me respondes o no cerramos, ¿no? Entonces, Vale. nos ha pasado esto también, ¿vale? Entonces, Ya. sí que es verdad que ahí es mucho más difícil, pero cuando encajas a nivel de valores y de persona y de entender que, oye, vamos a mirar lo que es bueno para la compañía, ¿no? Y entender la compañía como que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Que no es cada uno aquí a donde quiere ir, pues vamos a mirar un punto medio, ¿no? Y vamos a intentar encajarlo de la mejor manera y ya está, ¿no? Entonces sí que tardamos quizá un mes de tiki-taka y ya estaría. Sí. Bien. Entonces, para esta parte fue un más o menos smooth en tu caso, aunque, bueno, pues también hay estos ultimátums por las dos partes, ¿no? El Sí, emprendedor que dice, cierro la ronda mañana, ok, pues ciérrala, ¿no? Es decir, claro.
Claro. O lo otro que dicen, ¿me lo firmas ya o me voy a otro deal? Bueno, pues vete, ¿no? Sí, Es decir, esto, oye, no sé, tú, a veces nos ponemos muy nerviosos. sí. El- No, no, el- y suerte haber dicho que no a ese deal en su día, que también te digo que es muy difícil, porque sí que es verdad que al final la teoría no la sabemos todos, ¿no? De, oye, no aceptes estas cláusulas y tal, pero cuando te aprieta la caja, ¿no? Y la realidad del día a día a veces es muy distinta, o sea, es un arte saber gestionar realmente yo creo las decisiones complicadas y cuando no hay cash, ¿no? Porque la teoría es fácil, ¿no? Pero luego el momento de la práctica yo hay que vivirlo y ahí saber jugar con todas las pelotas que es realmente complicado, sí. Bien. Nosotros Ana, un poco tu fue experiencia también en Pacto de parecido. Socios. Sí. Fue también así, la verdad es que no ha supuesto mucho trauma el pacto de socios. Yo imagino que el que teníamos inicial era buenísimo o muy malo para nosotros, no lo sé, porque la verdad es que no nos ha supuesto mucho dolor de cabeza el tema del pacto de socios, no ha sido algo traumático, es verdad que teníamos, en todo momento hemos ido de la mano con un departamento, un despacho de abogados especializado en este tema, Bien. entonces ahí nos quedamos también muy tranquilos todas las partes, incluso también muchas veces para tú no tener que negociar ciertas cosas están el despacho de abogados y habla un idioma mucho más parecido muchas veces en el que tú ya no quieres ni entrar, ¿no? Porque tú sabes, es que ya no me da más la vida para yo encima especializarme en estos temas, ¿no? Pero sí es cierto que al final nosotros nos apoyamos en este despacho y no ha supuesto nada. Hubo una cláusula quizá más diferente, ¿no? A lo que veníamos acostumbrados, que era en relación a hitos, que eso nunca nos había pasado, pero igual que nos ponían unos hitos a nivel, por ejemplo, de valoración, ¿no? Oye, me habéis dicho que vais a llegar a final de año, pues si no llegáis, la valoración en vez de X, pues Y, ¿no? Pues Bien. lo mismo, nosotros lo que hicimos fue meterle otra cláusula de, vale, si llega, en vez de, si yo te he dicho X y es X más Z, pues también subimos la valoración. Claro. Si Igual me que la tenemos a la baja, pues oye, haces vamos a ponerla al alza si me también. haces un ratchet a la baja, yo te lo, ¿no? Claro, no solo, entonces ahí fue guay para el fondo en plan, mira, pues sí, pues lo vemos lógico y esa fue la única diferente que no nos quedamos en, ok, ¿sabes? Sino que, bueno, pues eso también gracias a un despacho que ya ha hecho 1.500 pactos de socios, que se ha encontrado con estas casuísticas y que, bueno, pues puede hacer propuestas también, ¿no? Para que los fundadores pues estén más cómodos, más respaldados. Claro, yo creo que esto es relevante, ¿no? Ya sé que en estos momentos poner un coste de un despacho de abogados cuesta, ¿no? Pero es que el primer pacto de socios es importante hacerlo bien, ¿eh? Mm. Sí. Y creo que en la primera vez que se hace, bueno, que entra un inversor profesional con más motivo, ¿no? O sea que yo creo que es una inversión que tiene mucho sentido. Nosotros ahí Sí. no dudamos, que en ningún momento pensábamos meternos en estos temas ya de inversión con socios y Mm. demás, y no tener. De hecho, nosotros en nuestra anterior empresa, que la vendimos en 2018, primero vendimos un porcentaje, ya después vendimos entera, y lo primero que hicimos, porque claro, Jesús y yo, parejas, no teníamos ningún tipo Mm. de pacto de socios. Es verdad que en el momento que ya entraron estas nuevas personas en la anterior, ya investigamos qué era eso de pacto de socios y nos fuimos a un despacho ya de abogados. Entonces lo teníamos muy interiorizado y que no lo íbamos a hacer solos. Bien, ok. Buen learning y creo que muy extendible. Gonzalo, ¿alguna experiencia en esa dirección? ¿O esto fue bastante pim pam? Mm. No, yo diría que lo primero, igual que en general en la ronda, lo primero aprender un poco, informarse, entender dónde están los límites, entender lo que es normal y lo que no es normal en la fase en la que tú te encuentras, para la cantidad de dinero que te encuentras y establecer líneas rojas creo que es importante. Es decir, yo hay ciertas cosas que no voy a ceder y pues, si no levanto una ronda, no la levanto, pero hay ciertas cosas que no vamos a ceder, ¿no? Entonces, saber dónde están tus límites para empezar. Luego, hablar con el inversor y ver qué pide.
¿no? Y ver si se puede llegar a un acuerdo. Al final, creo que no es un tema de que tú en tu casa con tu socio prepares un pacto de socios y lo propongas al inversor, pero al final no tiene sentido, porque tú cuanto más des, pues lo que ya has dado no te lo vas a recuperar. Entonces es al revés, ¿no? Primero ves a los inversores qué es lo que te piden, entenderlo muy bien y ver si es posible encajarlo. En nuestro caso sí que fue un tema de varios meses. Trabajamos con un abogado que es con el que arrancamos la startup y tal. La verdad es que no es un abogado especializado en startups, en nuestro caso. Quizá esto nos alargó los procesos un poco, porque ciertas cláusulas y cierta información, esto que digo de formarte y entender dónde están los límites y qué es lo normal y qué no es lo normal, que al no estar familiarizado con este tipo de inversiones, pues quizás se le escapaban un poco, ¿no? Lo cual tampoco nos vino mal, porque al final tener a alguien de fuera que ve otro tipo de operaciones, pues creo que también aporta frescura. Pero Claro, y bueno, saber dónde aparte, están tus límites y escuchar y ver si ya es un acuerdo. y te quita un poco, oye, también algún tema más de tensión en esos momentos lo delegas a un profesional y que el Mm. inversor hable con ese profesional y tú un poco te mantienes al margen, ¿no? Y en ese sentido también mentalmente te saca un poco de la ecuación, ¿no? Muy bien, oye, muy interesante todo lo que hemos comentado, muy agradecidos por vuestro tiempo, insights, inputs y todo lo dicho, ¿eh? Y daros las gracias, lo vamos a, pues, a editar, a colgar en YouTube, a escribir conclusiones, Mm. a distribuirlo en el newsletter, a haceros encapsularos en frases brillantes que habéis dicho y nada, y show must Muy go bien. on, ¿sabes? O sea que... Buenísimo. Pero nada, Muy bien. desearos mucha suerte en vuestros proyectos y avances, que sois gente muy sensata, muy trabajadora y con mucho talento y estoy seguro que vuestras empresas irán al siguiente nivel. ¿Eh? Seguro que sí. Estamos en contacto y muchas Vamos a gracias. por ello. Muchas Gracias a ti, gracias a Evelyn. todos. Un abrazo. Gracias, Gracias. Igualmente. chao. Hasta Vale, Hasta luego. luego. adiós. Adiós, chao.